nosotros quedamos sin padre. Yo creo que tuve casi todos los vicios. No me dice que, fíjate que aquí la lista que tenés que pagar de provisiones es más de cigarros que lo de demás cosas. Quiero decirle algo, don Ángel, su problema es grave. Todos tenemos una historia que contar. Hoy conoceremos un poco de la vida de don Ángel Guillén. Padre que habitas en gloria, aleluya, te doy gracias, creyendo que tú afirmas todos los tiempos, afirmas las mentes, los corazones, tú te introduces, aleluya, todo aquel que tiene esa voluntad de escuchar tu palabra. La vida de este señor no ha sido nada fácil. Ha estado llena de muchos obstáculos, pero afirma que Dios es el único que le ha dado la fortaleza para continuar. Mi nombre es Ángel Augusto Guillén Castellanos. Ángel, ¿estás a gusto? Vos siempre estás a gusto. No les decía yo no es que estoy a gusto. El nombre es que me lo confunden, que algunos en vez de decir Augu, dicen Augusto. El nombre de Ángel significa mensajero y eso pues a mí me motiva de que a mí me hayan puesto Ángel como primer nombre. Removimos un poco los sentimientos al preguntarle por el nombre de sus padres. De mi papá, cuánto me hubiera gustado hablarle cosas bonitas, pero desgraciadamente yo era un niño que no tenía todavía 3 años cuando lo mataron. Nosotros quedamos sin padre. Mi madre, una mujer humilde, verdad, campesina, que cuánto ella quizás quiso darme una oportunidad para ser un formado en una forma más especial. Pero estoy todavía agradecido con todos ellos. No tengo ninguna queja. Gracias al Señor. Quedar sin su padre a tan temprana edad le ocasionó muchas dificultades en su niñez. Una de las cosas tristes para los que han tenido este problema, diría yo, porque es un problema grave. Quedar sin padres, a veces uno dice cuántas oportunidades pude tener, porque mi padre, pues, por lo menos me hubiera dado más tiempo en educación. Y por qué no decirlo, darme una provisión, aunque sea pequeña. Pero desgraciadamente nosotros quedamos sin esa ayuda, sin esa sombra que nos cobijaba, porque yo era el tercero de los hijos, yo era el tercero. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 4, del matrimonio 4. El mayor Gabriel, Consuelo, y yo seguía Consuelo, y a mí me sigue pues Celia. Quizás nadie que quede en esta posición, yo agradezco la crianza de mis abuelos, porque a veces los abuelos lo consienten a uno, aunque mi abuelo no consentía. Consentía en una forma, pero en otras no lo consentía a uno, ¿verdad? A mí me dieron una crianza bien, no hay la palabra para decirle si era drástica, porque una pequeñez, un pequeño motivo, a mí me tenían unas, como dicen algunas, unas tundas, dicen uno, ¿verdad?
que, bueno, ahí dejaba los pocitos de orines, que no me da pena decirlo, porque no andaban pegando con lazos. A mí no me pegaban con fajas, no me pegaban con cordones del delantal, no, a mí me pegaban con pedazos de un material que hacían antes para bueyes, ¿verdad? Que algunos decían barzón, ¿verdad? Y ya cuando esos barzones reventaban, entonces los ocupaban para pegarle a uno. Al igual que sus primeros años de vida, la etapa de juventud estuvo marcada por muchos acontecimientos. Bueno, todo joven tiene cosas bonitas que contar, pero también hay otras cosas que le suceden a uno. No es fácil que venga una persona y nos empiece a manipular nuestra mente, nuestro corazón, en quién te mató tu padre, o qué pensás, o que ellos dicen que solo quieren verte, o que quieren conocerte para hacerte daño. Entonces no, le estaría hablando que yo no he tenido paz, no he tenido esa libertad, ese gozo de muchos que hoy lo tienen y no lo gozan como verdaderamente tienen que hacerlo. Pero sí, yo le digo eso, no busqué jamás venganza. Como muchos, practicó varios vicios durante su juventud. Que yo creo que tuve casi todos los vicios. Le digo casi todos los vicios, porque solo robar, quizás simbólicamente robé, no literal, ¿verdad? Porque a mí me dieron una crianza de respetar a los demás, de no irle a robar aquello que tiene aquel, ¿verdad? Pues yo llegué al Señor porque cuando yo fumaba, llegué a fumarme 2 paquetes de cigarrillo. Estamos hablando de 40 cigarros. Y en cierta ocasión me dijo la que me daba fiado, o sea, las provisiones. Me dijo Ángel, yo no me voy a reservar el nombre. Me dijo Ángel, yo que te quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? Le dije. No, me dice que, fíjate que aquí la lista que tenés me dice que pagar de provisiones es más de cigarros que lo de demás cosas. Le digo yo, mire, usted deme que yo le voy a pagar. Llorando yo le decía al Señor, verdaderamente yo escucho que tú haces tantos milagros y yo quiero que hagas algo en mi vida. Quiero dejar de fumar. Y hago este pacto que el día que yo deje de fumar, voy a aceptarte como único y suficiente Salvador, como escucho yo a los hermanos evangélicos. Entonces esa fe se me ha transmitido a mí y yo creo que lo puedes hacer conmigo. Llorando, hincado, a solas, con lágrimas. Yo le decía, yo quiero que tú me ayudes. Afortunadamente, por querer dejar uno de esos vicios, llegó a convertirse. Y así fue como inició a seguir a Cristo, hasta convertirse en pastor, aunque tampoco no fue nada fácil. Había hecho ese compromiso con el Señor. Y me acuerdo yo que había una campaña en el campo Pinares, quizás la patrocinaron varios pastores. Recuerdo yo que a mí me habían regalado una camisa, bueno, chaqueta, dicen algunos, ¿verdad? Era grande, me cubría bastante y yo
tomaba la Biblia, ¿verdad? Me la cubría con la camisa para que no me la miraran, porque me daba pena cuando iba para la capilla que me miraban que llevaba Biblia. Único error que he cometido en esta vida, hablando del inicio del tiempo que empecé. Y había veces que solo digamos con mi esposa ahí y nada más. Y la iglesia brillaba por su ausencia. Habíamos ya al tiempo, habíamos 3 líderes, pues los 3 predicamos. Ya los primeros que había encontrado ya no predicaron, pues algunos ya se había ido para Comayagua. Ya la otra hermana ya no predicaba. Nosotros predicamos, nos llevamos bien al principio, pero no sé, a uno de ellos le entró un espíritu de rebeldía conmigo y para mí de ahí empezó, como dicen algunos, el calvario, ¿verdad? Ahí empecé yo a ver, a sentir lo que es una piedra de tropiezo en la vida espiritual. Yo sentía que a aquella persona yo le caía mal, y luego llegó a ser el pastor, y un pastor que en todo estaba en contra mía, y cuando yo no iba se ponía a predicar y solo como dicen, del cuerito mío, y hasta zapateaba y decía, si estuviera aquí lo digo. Pero bueno, pues yo lo que hacía era orar por él. A pesar de todo, don Ángel nos cuenta que por muchos años le ha hecho honor a su nombre y, al igual que los ángeles, ha sido un mensajero de la palabra de Dios. Un predicador de la palabra. Prediqué por un tiempo, quizás ahorita como algunos decimos de costumbre, ahorita estamos un poco así como en vacaciones. Pero no es que estamos fuera de Cristo, estamos en Cristo. Y declaro el poder del Señor donde quiera y a quien quiera. Mas a todos aquellos que le han recibido y a todos aquellos que no le han recibido, que es igual. En los últimos meses ha enfrentado una de las dificultades más grandes que le ha tocado vivir. Le amputaron una de sus piernas. ¿Qué se siente recibir una de esas noticias? Mire, fue una sorpresa para mí, fue algo, como dicen, recuerdo cuando le dieron aquella toma al Señor, ¿verdad? Que era amarga, como hiel. Yo sentí, como dicen, un trago amargo cuando llegó el médico. Incluso le voy a decir algo que no lo digo por culpar a nadie, yo más bien digo gracias al Señor y esta persona que quizás pensó no decirme a lo que me mandaba, porque quizás yo no iba a ir. Si él me dice, vaya para que le cortan vea, quizás él había dicho, creo que no, así no va a ir. Entonces a mí me mandaron a hacerme como un desbriamiento. Un desbriamiento es una limpieza que le hacen a uno, que le quitan ese cuerito, ese pellizquito negro ahí, que dice uno, ya me estoy sanando. Como cuando usted tiene un grano, el grano es muy distinto, ¿verdad? La úlcera es muy diferente. Recuerdo yo que llegué y ya, y ¿cuándo era que me van a hacer el desbriamiento? Pues cuando llegó el médico, cuando yo estaba en la sala de espera ahí de los operados y los que van a ser operados, llegó el doctor y me dijo, un doctor de apellido Discoa, me dijo, ¿usted es don Ángel? Sí, le digo yo. Míreme, es que me mandan a verlo. No, me dijo, aquí estoy, míreme bien. No, me dijo, yo quiero revisar su pie, que a eso vengo. Pues también, le digo yo, pues le enseñé el pie y empezó a tomar el pulso de lo que es la circulación, ¿verdad? Los doctores tienen ese conocimiento, palpando, como dicen, ¿no? Me dice, quiero decirle algo, don Ángel, su problema es grave. Cuando él me dice, su problema es grave,
Y yo no lo miraba grave, porque apenas era una llaguita ahí, ¿verdad? Que yo pensé, sí, que me iba a cortar unos 2 dedos, porque el mal lo tenía en el dedo chiquito que dice uno del pie izquierdo, ¿verdad? Y de los dije yo, me van a cortar esos 2. Pero últimamente dijo que me corten todo lo que es el pie así. Pero jamás pensé que me iba a cortar desde arriba. Ajá, sí, del tobillo para abajo, vamos a decir así. Entonces me dice, mire, me dice que vamos a amputarlo, me dice. Le digo, ¿de veras? Sí, me dice. Y como a mí no me habían dicho que a eso iba. Me agarran de sorpresa y me dice, mire, su problema es grave. Me dice, creo que me es arriba de la rodilla va a ser, me dice. Cuando a mí me llevaron al quirófano, yo jamás en la vida pensé que era vivir un momento tan difícil como ese. Fui con una voluntad que a mí Dios me dio fuerzas, pero quiero decirle que cuando yo entré ahí, yo solo le dije, Padre, que se haga tu voluntad, como lo dijo tu hijo, a que la operación que me hagan, por lo menos que me sirva. Si es para servirme, que seas tú poniendo tu mano en estos hombres, en estos médicos, y también en mí, porque la necesito. Desperté. Mire, yo sentí un dolor tan terrible, que hay dolores que uno queda diciendo que jamás en la vida pensó sentirlos. Yo sentí en ese momento como que estaba patinando una máquina de esas que decimos nosotros, es máquina de caite, de abrir calles, que estaba patinando en el lugar donde me amputaron la pierna. Yo sentía como que me estaba demoliendo ahí, y yo pegaba unos gritos que se oía de lejos, porque eran despavoridos, como dicen, aquellos gritos de aquel dolor tan terrible que yo sentía, y sentía como, me imagino yo, ¿verdad? Yo les digo, yo estuve en el infierno un rato, porque sentía que mi cuerpo se prendía, como que si mi cuerpo estaba recibiendo fuego, como una electricidad en mi cuerpo, que parece que me habían metido en un molde de esos como para aflojar el hierro, como esos hornos que usan los herreros, que esas fraguas que les dicen, ¿no? Así sentía que el cuerpo mío era el metal que estaba metido en el fuego, y que le daban. Pasé 4 días que sudando. Pues quiero decirle que yo me vine a sentir un poquito mejor cuando ya empezaron a inyectar ya medicina para el dolor. Por cierto, yo agradezco a Dios, agradezco a la gente de ese hospital de La Paz, porque fue una gente que verdaderamente me dio a demostrar que sí, ¿verdad? Han sido llamados para dar a conocer o para funcionar, ¿verdad? Ese don, para poner en práctica el don que tienen. Íbamos a orar para acostarnos, ¿verdad? Pues estuvimos orando, y en medio de aquella oración tan intensa que teníamos, ¿verdad? Fuerte, porque había una presencia tan preciosa de que a veces uno dice, esta presencia es de Dios, esta presencia es para motivarnos. Yo me sentía motivado porque sentí la presencia de Dios, y Dios me dio una visión en ese momento, cuando yo en ese momento no estoy en el hospital. En ese momento yo no estoy en La Paz, o no estoy, como dicen, dentro de un hospital parado en mosaico o en cerámica, sino que estamos, vamos a ir como el barrio arriba, ¿verdad? Yo miraba que estamos en una parte, y estamos en la oración, yo miraba en la visión que empezó a humedecerse la tierra,
como una distancia de nosotros, como a 50 centímetros, ¿verdad? De nosotros, empezó a humedecerse y yo miraba aquello que se estaba humedeciendo la tierra y miré cómo empezó a fluir agua, empezó aquella vertiente de agua, empecé a ver aquellas corrientes de agua y que a veces yo me pregunto, pero ¿y esto qué es? ¿Por qué es esto? Y miraba que en las orillas de donde pasaba el agua, yo miraba cómo se levantaba una decimos nosotros, ¿verdad? Algo tan especial que cuando nace hierba, se me escapa, pero una vegetación, ¿verdad? Yo miraba cómo nacían unas plantas a la orilla de donde corría el agua y luego ahí donde iba a pegar el remance del agua, miraba yo que ya en la parte pareja, yo miraba cómo se levantaban aquellas plantas tan rápido, de hojas frondosas, y yo me preguntaba en la misma visión, porque no estaba en mí mismo, sino que Dios me había, como decimos nosotros, me había transportado allá, a otro lugar. Y entonces yo dije, ¿y esto qué es? Estas plantas, ¿qué son estas plantas? Porque ya se fueron convirtiendo en una barbaridad, aquello como un bosque. Y me dijo una voz, estas plantas que tú miras, estas son medicinales. Bueno, ha sido para mí un placer haber estado con ustedes, porque sé que muchos me estarán viendo o me irán a ver, no sé, Dios lo sabe. Y esta motivación yo quiero que sea Dios quien a usted lo toque.